Hola, sobrevenidos a la era post-COVID. Vamos a colocar en contexto los acontecimientos en desarrollo con lo que nos dijo el Señor Jesús y lo que dicen las Escrituras con respecto a este tiempo. Vamos a leer un párrafo allí en Mateo 24, el versículo 3, donde dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ese es el 3. Vamos al 7 ahora, donde dice: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Este es el contexto de las cosas. Bien, ahora vamos a ir analizando un poco esos asuntos, viendo en primer lugar lo que tiene que ver con el foro de Davos, porque el foro de Davos ha tomado control, digamos, se ha puesto al frente de este asunto y bueno, allí podemos mirar varias cosas, ¿ok? Vamos a ver aquí algún acontecimiento de estos. Tenemos que el foro de Davos, allá en su reunión, precisamente en Davos, que es una ciudad suiza donde ellos suelen reunirse anualmente, tomó algunas decisiones. Claro, esta reunión este año fue virtual, ¿sí? Y para que entendamos un poco mejor las cosas, el foro de Davos es una institución pública y privada, o sea, donde toman parte personas, sobre todo de la élite económica mundial y personas que tienen que ver con la política mundial. Este año estuvieron en Davos, en lo que tiene que ver con Latinoamérica, el presidente Fernández, que corresponde a Argentina, y el presidente Duque, que es el presidente de Colombia. Entonces, allí tenemos el foro de Davos y hay una declaración donde dice cómo dirigirse la Agenda 2021 de Davos, cómo dirigirse hacia la cooperación global. Esto es lo que expresa el Foro Económico Mundial, ¿ok? Donde están cuidándose sobre todo los intereses de 1.000 familias que son las más pudientes del mundo. Entonces, ya el año pasado ellos no hablaban digamos, de estas cosas en estos términos, sino que ellos hablaban más bien de cómo establecer una gobernanza mundial, la cual ellos decían se requiere. Ahora aquí tenemos una declaración de su fundador, el señor Klaus Martin. Digo Klaus Martin, él se llama Klaus Martin Schwab. Seguro que no estoy pronunciando bien el apellido, pero él es el fundador del Foro Económico Mundial. El fundador del Foro Económico Mundial, y él dice lo siguiente: me preocupa el riesgo de un estallido y una crisis social. Me preocupa. Claro, a ellos les preocupa porque ellos son la élite mundial y por supuesto un estallido social pues va contra sus intereses y es normal que cada quien quiera velar por sus intereses. Pero más allá de eso, el señor Klaus expresa ya este año, en el 2021, porque esta declaración fue del 2020, expresa ya este año que él se hace una pregunta y digamos que trata de responder una pregunta que muchas personas se hacen, ¿ok? Y dice, si me preguntan, dice Klaus, si me preguntan cuándo terminará este contexto de cosas y cuándo volveremos a la normalidad, eso es parafraseando, pero esta parte sí dice él, la respuesta es nunca. Y eso está recogido en este programa de la cadena ya de televisión abierta, RT, donde en el programa Zoom, moderador entrevista a estos dos
comentaristas y a estos dos analistas mundiales. En fin, lo que quiero decir es que ya estas cosas no se están restringiendo tan solamente a las redes sociales, sino que ya se está hablando de estas cosas en forma abierta por señal de televisión abierta. Y las otras informaciones que les presenté anteriormente tienen que ver con, con las mismas páginas de tanto de Davos, del Foro Económico Mundial, como lo que tiene que ver con el señor Klaus y todo esto. Ahora, miremos algo más, ¿ok? Porque estamos hablando en este caso de incertidumbre, ¿ok? Ha sobrevenido la era post-COVID, trayendo consigo incertidumbre, trayendo consigo zozobra. Hay zozobra en el mundo y hay terror en el mundo, porque, bueno, ha tomado el control de las cosas, en este caso, el Foro Económico Mundial y en fin, hay muchas dificultades, pero hay muchas dificultades también porque algunos dicen que el virus como tal no existe, algunos científicos lo dicen mundialmente y lo expresan y tratan de demostrarlo, bueno, lo demuestran a su manera, pero por otra parte, también se dice que sí existe y hay estudios y se ha apartado, se conoce su genoma y se ha trabajado sobre ese genoma y en base a ese genoma se están haciendo las vacunas y todas esas cosas. Pero bueno, lo cierto es que hay incertidumbre para las personas que no manejan estas cosas. Incertidumbre y más incertidumbre, zozobra, porque nos ha sobrevenido la era post-COVID, nos ha tomado por sorpresa y no podemos decir bienvenidos a la era post-COVID, sino más bien sobrevenidos a la era post-COVID. Ahora, vamos a mirar una información más. Por otro lado, hay una exhortación, más bien una frustración que expresa la OMS por cuanto ellos dicen que hay un acaparamiento de las vacunas. Los países ricos están acaparando para sí, los 49 países más ricos están acaparando para sí las vacunas y no están llegando a los países más pobres, que según lo que dice la OMS, el señor Tedros, que es su jefe a nivel mundial, él dice que no fue lo que se acordó, no fue lo que se habló, sino que cuando vinieran las vacunas se iban a distribuir equitativamente. Más dice Tedros que los países más pudientes, por debajo de la mesa, han hecho acuerdos con los laboratorios y han dado fuertes cantidades de dinero para traerse 2.200 millones de vacunas, tanto con Moderna, tanto con Pfizer, tanto con AstraZeneca, en fin, por un lado y por el lado izquierdista, si se puede decir, con la vacuna Sputnik V, en otros países también están tomando la vacuna y en fin, hay un movimiento tremendo y por eso la OMS hace una exhortación en la cual regaña, como dice aquí, leemos nosotros que la OMS regaña al mundo por el acaparamiento de las vacunas y esto trae zozobra porque los países más pobres y en los lugares más limitados pues se preocupan porque pudiera no llegar o pudiera hacerse muy lejano el hecho de que ellos pudieran disponer de las vacunas. Entonces vamos a seguir analizando este asunto y vamos a seguir viendo cosas que tienen que ver con esta zozobra, con esta circunstancia que nos ha tomado en esta era post-COVID. Vamos a ver aquí otro asunto. Bien, hay un secretismo con el asunto de las vacunas. Había una esperanza, el mundo se colocó una esperanza con respecto al hecho de que llegaran las vacunas, pero hay preocupación, hay zozobra porque hay un secretismo, se hacen contratos entre los laboratorios y entre las grandes empresas farmacéuticas y no se saben los términos, no se saben cuánto cuesta. Por otro lado, en esos contratos
queda ya estipulado de que las farmacéuticas no se hacen responsables de situaciones ulteriores que pudieran sobrevenir con el asunto de la vacuna. O sea, lo que pueda pasar, no nos hacemos responsables. Y esto queda por escrito, y los gobiernos, pues, como les decía, por debajo cuerda, están aceptando estos términos de las cosas, ¿ok? Entonces, más zozobra, más preocupación, más angustia. Ok, por otro lado aquí vamos a ver, ok, ya esta parte la vimos, pero vamos a ver algo más, ok. Ok, bien, entonces, ahí entonces por otro lado se presenta como una especie de competencia, y una competencia abiertamente, porque algunos dicen, ¿qué tan eficiente es la Sputnik V comparada con la Pfizer y con la Moderna? Y ya se entra en un plano ya geopolítico, ¿sí? Porque la Sputnik y las vacunas chinas y las vacunas que se están creando a ese nivel, Irán también está haciendo su vacuna, pues compiten con la Pfizer, con la Moderna, con la AstraZeneca. Entonces ya incluso hay una puja en el mercado de estos medicamentos para que los países compren sus vacunas. Unos quieren que compren una, otros quieren que compren otra. En fin, y el mundo se encuentra en medio de estas cosas lleno de preocupación y lleno de angustia, ¿ok? Lleno de preocupación y lleno de angustia con estas cosas que se presentan. Bien, vamos a ver acá, vamos a continuar revisando las cosas que tienen que ver con esto, ¿ok? Bien, por otro lado vamos a ver, de aquí vamos por acá, ¿ok? Y entonces vamos a continuar con la siguiente, digamos, expresión profética en pleno desarrollo o en desarrollo, ¿ok? Que estaban ya hablados aquí en la Biblia, porque aquí leemos acá en este periódico, que por cierto, todas las fuentes que hemos estado consultando son fuentes como la BBC, son fuentes muy prestigiosas, ¿ok? En este caso tenemos acá, en este caso, o sea, dice acá, lo último o el último conflicto político que faltaba en la pandemia es la guerra de las vacunas. Estamos en una guerra de las vacunas. Y eso fue lo que habló el Señor Jesús cuando le preguntaron qué señales habría de tu venida y del fin del siglo. El Señor Jesús dijo, se levantará reino contra reino y nación contra nación. ¡Ah, qué tremendo! Habrá peste y entonces se levantará reino contra reino, nación contra nación, los izquierdistas contra los derechistas. Lo estamos viendo en el tiempo de hoy, ¿ok? Lo estamos viendo en el tiempo de hoy, nación contra nación, reino contra reino, potencia contra potencia, grupo de países contra grupos de países, en fin, lo último, como dice acá el titular, lo último que esperaba el mundo era eso, que se presentara una situación de ese tipo, ¿ok? Pero bueno, ahí está la situación presentada y el mundo está estupefacto, está preocupado, está angustiado por todas esas cosas que se están sobreviniendo. Pero bueno, en medio de todas esas cosas, digamos que la misma OMS en su exhortación, en su frustración, en su llamado, porque digamos que para que en los países llegue la vacuna, se tiene que pasar por encima algunos protocolos, porque los países aprueban las vacunas, digamos, de una manera de emergencia, de una manera expedita, ¿ok? Porque necesitan vacunar su población y obvian los protocolos que siempre han tenido las vacunas, que tienen que ver con la OMS y que son protocolos que a veces pasan años. Entonces, como hay una urgencia, la situación es de emergencia, entonces se obvian esos protocolos, y es una de las cosas de las cuales en la semana pasada la OMS se quejó prácticamente contra el mundo, se quejó contra los países poderosos, así como también dijo, bueno, no vamos a salir tan fácil de esta situación.
no vamos a salir tan fácil, porque si se quedan ese cordón de países pobres, que son la mayoría en el mundo, sin vacunar, aquí leemos en este titular de Futuro, ¿ok? El precio que pagarán los ricos por no vacunar a los pobres será muy alto. Será muy alto porque en su entorno, en su alrededor, habrá la situación planteada y habrán dificultades y habrá situaciones que se presentarán más allá de que ellos puedan solucionar su propio problema o puedan no solucionarlo. La situación se hará difícil, se hará muy difícil. Entonces, es una situación muy fuerte, muy grave, la cual en su contexto el Señor catalogó de principio de dolores. O sea, todo esto que hemos venido hablando forma parte de eso que habló el Señor, de ese primer contexto de cosas que denominó principio de dolores, que sería previo al advenimiento del gobernante mundial y previo al inicio de la tribulación como tal, a la cual le sigue la gran tribulación y otros temas que no vamos a tocar hoy, porque hoy queremos es decirles sobrevenidos a la era post-COVID, ¿ok? Es una era de zozobra, es una era de incertidumbre, es una era hasta de terror, una era de terror. Pero hay esperanza en Jesús, hay esperanza en Dios. Él está con nosotros, Él nos bendice, Él es el que puede darnos la paz. Así que apoyémonos en Él, hagamos oración, presentémonos delante de su presencia en paz, en bendición, porque Él tiene todas esas cosas para nosotros, ¿ok? Fortaleza en medio de todas esas angustias. Nuestro Señor tiene esa fortaleza, nuestro Señor tiene esa paz. Haz tu oración, entrégale tu corazón, Él tiene poder para ti. Él dice en el Salmo 91, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyas, porque Él te va a guardar, Él va a estar contigo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Entrégale tu corazón a Él, porque Él tiene bendición, tiene salvación, Él tiene gozo, Él